Ahí está, ya puse a grabar, ahora vamos a compartir pantalla. Aguárdame un segundito. Aquí estoy nuevamente. Compartir pantalla. Pizarra. Esperen un segundito. Bueno, compartir pantalla. Acá. Ahí está. ¿Se ve? No, profe, no se ve. No, lo saqué. Espera, ahí está. Ahí se tiene. ¿Se ve ahí? No. No, no se ve. Dice, no se ve, intento más tarde. Código de error. No me lo permite compartir. Bueno, estamos. Hoy es nuestro día de suerte. Mariano, Sí, decime, Marcelo. vos tenés dos formas de compartir. Te podés compartir A ver. el programa, no sé en qué lo tenés la presentación, en PowerPoint. En PowerPoint. Eso. Bueno, podés compartir el programa o en su defecto podés compartir toda la pantalla. Y cuando vos compartís toda la pantalla, bueno, obviamente te va a mostrar todo tu escritorio, todas las cosas que vos tenés, pero Sí. al abrir el PowerPoint a la pantalla se va a ver también la presentación PowerPoint. Tenés esas dos opciones. Ya lo tengo abierto el PowerPoint, por eso. Eso es lo que me sorprende y lo marco, pero no sé por qué no me lo deja compartir. Porque Y la pantalla, compartir, ahí no se ve. pero si compartís la pantalla directamente y te lleva, no sé qué tenés en el escritorio o en tu notebook, pero vos podés compartir la pantalla y después ahí abrir, minimizar el Zoom y abrir el PowerPoint. Bueno, hoy definitivamente no es mi... No. no es, no, hoy no es. No, la verdad que no. Porque yo tengo abierto el... Bueno, no importa, no importa. Avanzo, porque si no vamos a estar dando vuelta. Total, me escuchan. Y si querés mandarme por mail, vos podés mandarme por mail la presentación y yo se lo puedo compartir acá. Sí, te mando la otra. Esta es
esta es muy cortita, así que Mándame la te del mando la segundo presentación. tema y vos hasta Claro, mientras avanzar sobre lo que es el texto de comportamiento organizacional. sí, 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 sí. Ya te mando el otro tema. Dale. Sí, porque el de comportamiento son 10 minutos. Espérame que ya te lo estoy, ya te mando el otro. Que el otro es Dale. más extenso. Bueno, hasta mientras le voy comentando, hay algunos alumnos que están preguntando respecto de las clases de los lunes y de los miércoles. Lo primero que hay que señalarle a lo que tienen que saber, chicos, es que nosotros toda la información y la metodología de las clases y las novedades lo vamos a ir publicando en la plataforma Umba Bimodal, con lo cual ustedes tienen que entrar en forma asidua porque allí vamos a ir poniendo las novedades, poniendo los enlaces de los recursos que ustedes van a utilizar para el cursado. Y en el marco de la pandemia lo que hizo la universidad fue solamente facilitarnos una licencia para los días miércoles, es decir, que solamente los días miércoles vamos a tener el uso de esta plataforma para el dictado de las clases teóricas y aprovechar para tener una mejor interacción. Los días lunes vamos a usar un recurso de la plataforma Umba Bimodal, así que lo que ustedes tienen que hacer es ingresar allí a esa plataforma y allí van a estar todas las novedades y la metodología. Con El aula respecto a... virtual es el aula virtual, digo, para Sí, aclararlo. sí, Es sí, el aula sí, virtual. Y ahí, ellos lo saben porque ya se enteraron que hoy teníamos esto. Es el aula, lo que dice Marcelo es el aula virtual. Eso es lo que bien, estaba diciendo. Nuestra aula, digamos, para decirlo. Dale, dale, Marcelo. perfecto. Y lo que sí también le voy a pedir que cuando ustedes se logueen o ingresen a las reuniones que vamos a tener los días miércoles, en el nombre de su perfil, la mayoría lo tiene así, pero para que no lo tienen lo solicito, es que pongan su nombre y apellido para que yo lo pueda identificar, porque nosotros cuando ya se cierren definitivamente las inscripciones, vamos a tomar un listado de los que están aprobados por el sistema, por la universidad, y allí vamos a ir viendo más o menos quiénes son los que participan en forma habitual. En este caso tenemos 28 alumnos, entiendo que son malos inscriptos, pero bueno, eso hay que corroborar, con lo cual les pido eso, ¿no? Ahí veo que alguno tiene un nombre, por ejemplo, SM-G 531, una chica que dice Flor. Bueno, quisiéramos que pongan el nombre y el apellido, cosa que lo podamos ir identificando. Digamos, insisto con esto, nosotros usamos el Zoom, porque si bien es cierto, es una plataforma más flexible, que nos permite compartir recursos, entre otras cuestiones, el grueso de la materia lo vamos a desarrollar en la plataforma Umba Bimodal, con lo cual ustedes tienen que ingresar ahí en forma habitual para que vayan viendo cómo va avanzando y cuáles son el reglamento, si se quiere, del dictado de la materia. Así que bueno, Mariano, ¿me enviaste entonces ya Sí, el correo? ya te lo mandé y ya te puse Bien, como anfitrión para que puedas compartir pantalla. Pero espera que empiezo perfecto, entonces con la introducción al perfecto. comportamiento Te dejo y, entonces, ya, buenísimo. y Dale, después compartimos lo otro. Bien, dale, hoy los dos textos eran el de Tyson y Jackson, que acerca del estudio de comportamiento organizacional, la introducción, que después se va a ver un capítulo, que es el del capítulo de grupos, que eso lo va a dar Marcelo, pero más adelante. Y respecto al tema de la introducción al comportamiento organizacional, básicamente acá es muy cortito ¿por qué estudiamos el comportamiento organizacional? ¿Por qué es de interés por parte de las organizaciones, tanto privadas como públicas, estudiar el comportamiento? Básicamente, al estudiar el comportamiento organizacional pasamos de un enfoque intuitivo, o sea, esto va por este lado sin saber muy bien por qué va por ese lado, a un enfoque más sistemático, de tal manera que los que gestionan las organizaciones puedan tener la capacidad de explicar y predecir el comportamiento de las personas
en esas organizaciones. Para eso utiliza, digamos, para hacer este estudio sistemático, utiliza distintas disciplinas científicas. Básicamente las más importantes son la sociología, la administración, por supuesto, la economía, la historia también, a partir, digamos, de incorporar esas disciplinas al estudio del comportamiento, lo que estamos intentando, o lo que se intenta hacer, es ver las relaciones que existen entre las personas y a su vez entre las propias organizaciones y el medio, atribuirle causas y efectos y llegar a conclusiones basadas en pruebas, o sea, hacer un análisis científico a partir de la búsqueda o sea, a partir de hacerse preguntas que nos permitan la búsqueda de soluciones prácticas. O sea, que en realidad estudiar el comportamiento no es una mera cuestión teórica, sino lo que se intenta hacer es aportar soluciones prácticas a los problemas de la gestión dentro de las organizaciones. Por eso adquiere un valor muy importante y cada vez más en algún aspecto, porque bueno, ustedes saben que las organizaciones cada vez son más dinámicas, más flexibles, a su vez el mundo cada vez es más dinámico también y pasan cosas que, por ejemplo, lo de la pandemia, que nadie se lo esperaba en sí mismo. Entonces, estas cuestiones afectan directamente a las organizaciones y por lo tanto una de las maneras de enfrentar estas cuestiones es estudiar el comportamiento de las personas. Como toda disciplina, esta sea una multidisciplina, para decirlo, pero vinculada a las ciencias sociales, por supuesto, y involucra personas, lo que se discute es cuál es el grado de objetividad que se puede alcanzar, o si realmente la gente que participa, a través de distintas técnicas que se hace, contesta lo que piensa o no contesta lo que piensa. Entonces, o sea, por supuesto, estamos trabajando con personas, en realidad hay una relación directa porque son también personas las que hacen estos estudios, y el tema de la objetividad es un tema siempre discutido. ¿Qué quiere decir con esto? Que en realidad no podemos separar del todo los valores, las experiencias y las intenciones, tanto de las personas que están investigando, están estudiando, como de aquellas que están participando de ese estudio. Ahora, eso no significa que a través de distintas técnicas no se pueda llegar a conclusiones respecto o tratar de prever, digamos, comportamientos o acciones que pueden llegar a tener los individuos. Entonces digo, independientemente de la discusión sobre la objetividad, es muy importante tener en cuenta que existen formas técnicas de abordaje que nos permiten igual generar conclusiones que nos sirven para mejorar la gestión de las organizaciones. Y por supuesto que cuando hablamos de una organización, más allá que después es el texto que ahora continúa, pero digo, tenemos que tener en cuenta que cuando estudiamos el comportamiento, no es que solamente estudiamos al individuo, también están las estructuras, digamos las estructuras administrativas, los organigramas, de eso ustedes conocen bien, o para decirlo de alguna manera, la estructura organizacional. O sea que no solo se estudia al individuo, sino también a las propias, se trata de analizar las propias estructuras. Y finalmente, para terminar con este tema, así muy introductorio, lo que nosotros intentamos abordar en esta materia. Ustedes, bueno, Marcelo es licenciado en Administración, yo soy sociólogo, lo pusimos en la presentación que hicimos, en los anuncios de la asignatura. Marcelo es egresado de la UACO, justamente, o sea que es de la casa. Y digo, ¿por qué creemos que puede ser importante
estudiar el comportamiento o tratar de analizar, digamos, cómo se desenvuelven las personas dentro de las organizaciones. Bueno, tiene que ver con esta idea que hoy es que para enfrentar los desafíos, por eso digo que hoy mucho más que ayer, diciéndolo en términos generales, ¿no? Para enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más cambiante, con mayor incertidumbre, se debe tratar de tener siempre un enfoque mucho más sistemático, un enfoque científico para tratar de entender los problemas que enfrentan las organizaciones. Y una de las cosas que hoy, esto no está dicho acá, pero que es un ejemplo, una de las cosas que hoy claramente todas las organizaciones están utilizando, fundamentalmente las grandes, ¿no? Es lo que se llama la minería de datos o lo que se llama las grandes bases de datos. Porque justamente a partir de hacer análisis de los datos que se obtiene la información necesaria para tratar de entender hacia dónde van las cosas. Y eso, por supuesto, incluye lo cuantitativo, que serían los datos, pero también lo cualitativo. En el caso del comportamiento organizacional, están las dos cosas presentes, pero claramente siendo el estudio de las, digamos, de cómo se comportan o cómo se desenvuelven las personas en la organización, es más un estudio de tipo cualitativo. Entonces, en ese sentido, creemos que es de suma importancia para los que van a gestionar las organizaciones, o como dice acá el texto, para los administradores, dicho de manera general, es de suma importancia poder pasar de un enfoque intuitivo a un enfoque sistemático. Bueno, hasta aquí el tema de la primera, muy resumido, debido a que lamentablemente empezamos tarde, pero básicamente ustedes tienen el texto disponible en el aula, así que es cuestión de que lo lean y que lo analicen. Ustedes lo que van a ver acá es que nosotros lo que hacemos es tratar de hacer una introducción de cada uno de los temas. No le vamos a dar todo el texto ni en un PowerPoint, más allá que este próximo es largo, este PowerPoint que viene ahora, pero digo, no le vamos a dar todo en un PowerPoint. Ustedes tienen que analizar los textos y tratar de, en base a ese análisis y a lo que uno va planteando, bueno, entenderlo. ¿Alguna pregunta respecto a este tema puntual? Si no, pasaríamos al otro. La idea es que las preguntas se hagan al final de cada uno de los temas, cosa que lo podamos charlar. ¿Alguna pregunta para este tema? ¿Se entendió el tema? Creo que es bastante sencillo lo que se plantea. Bien. Entonces, Mariano, ¿se ninguna ve duda. la presentación ahí? Yo la veo. ¿Sí, no? No sé si los alumnos. ¿Eh? No, no la ves vos. Yo la veo. Ah, bien. ¿Los alumnos lo ven? No sé si se ve, dice que sí. Sí, Acá se están ve. diciendo. Ah, bien, bien. Si no, iba a Perfecto. probar otra forma. Bien, Otra perfecto, técnica. Nico. Entonces, ahí vos me avisás cómo vaya pasando. Sí, hoy es el día de los problemas técnicos, diría. Profe, Sí, disculpe, yo entré tarde a la clase porque se me interpone con otra materia. sí. Así que lo voy a leer a lo que usted estaba explicando recién y cualquier consulta le escribo por el foro. Sí, 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 sí. Sí, está Sí, todo. Sí, se ve sí. bien lo que está publicado ahora de sociología de la organización de la empresa, es lo que dice. Sí, exactamente. Sí, todo, a ver, esto importante, justo lo comentás, ahí lo pusimos también en el anuncio de la asignatura, está el foro de consulta a los docentes. La idea es que los lunes de 16 a 18, porque esta materia cuando es presencial, cuando era presencial, no sabemos cuándo va a volver a ser presencial, era lunes y miércoles de 16 a 18. Un día era teórico y un día era de práctico o de charlas sobre los temas abordados. Bueno, acá quedó un día teórico, que son los miércoles de 6 a 18, y la parte de los lunes, nosotros estaríamos, o sea, ustedes pueden preguntar en cualquier momento. Nosotros en general consultamos el aula todos los días, así que ustedes pueden quieran en cualquier momento del día, de lunes a domingo.
Lo que digo es que los lunes de 16 a 18 vamos a estar ahí conectados o atentos, por si tienen dudas, podemos contestar en el momento las dudas, pero de todas maneras ustedes a través del foro pueden preguntar todo lo que, inclusive utilizando los miércoles, que va a ser las clases teóricas, va a haber, como decía al principio, va a haber momentos en que si ya es la misma clase que vimos el año pasado, vamos a poner a disposición las grabaciones, ustedes la pueden escuchar y aprovechamos los miércoles 6 a 18 a intercambiar las dudas y otras cuestiones o las aclaraciones que son necesarias para cada una de los temas que vamos a abordar. Así que bueno, este tema es un poco más extenso, nos va a llevar una horita, calculo yo, más o menos. Ok, perfecto, gracias, profe. No, de nada. Nosotros alterábamos Lawrence y Lorsch, no es que es un texto antiguo, pero en realidad como era un texto del tema de desarrollo organizacional, siempre nos parecía interesante. Este es una perspectiva más, si uno quiere, sociológica, y por eso lo modificamos, es un poco más extenso que el texto de Lawrence y Lorsch también. De todas maneras, lo que yo subí al aula es un resumen, pues es un libro completo es un resumen del libro, de los capítulos que consideramos que era como más sustancial para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, acá empieza, digamos, qué es una organización, que eso más o menos ya todo lo conoce, habla de división del trabajo, presencia de centros de decisión y existencia independiente de los individuos, o sea, lo que trata de decir, bueno, esto es una organización. Y en realidad las organizaciones son conjuntos sociales construidos para, eso decía también Lawrence y Lorsch, ¿no? Un poco para mediar entre el ambiente y las personas, ¿no? O sea, y en realidad las formas en que evolucionan las organizaciones, y esta me parece que es una perspectiva que yo siempre lo planteaba, inclusive cuando Marcelo fue mi alumno, esto lo planteaba en sociología, en sociología del trabajo, en sociología de las organizaciones en su momento, que lo que dice acá es, que yo considero que es así, que en realidad las organizaciones van evolucionando de acuerdo a los cambios que se van dando en el mundo del trabajo. O sea, lo primero que se modifica es el mundo del trabajo, es la organización del trabajo, y a partir de modificar las formas en que se organiza el trabajo, o como plantea acá, la racionalización de las actividades de producción, digamos, se expresan las formas en que van cambiando las organizaciones. Esto es importante de tener en cuenta porque esto es lo que me parece más sustancioso de este texto. Y entonces empieza con la organización científica del trabajo, con los primeros, la idea base que introdujo el ingeniero Taylor, digamos el taylorismo. Acá vamos a ver taylorismo, fordismo y toyotismo, o formas flexibles de producción, que es toda la unidad esta primera que estamos viendo, y ahí lo que plantea es que la idea de Taylor es organizar una empresa, dice racionalmente, después vamos a ver que es el objetivo, o sea, objetivos, medios y resultados, para, según él, de esta manera, conseguir un resultado que él va a considerar que es óptimo, o lo que va a decir en su momento que es la mejor forma de hacer el trabajo, digamos, ¿no? A partir de la racionalización, lo que intenta hacer es que el trabajo se haga de la mejor forma. Pásalo, Marce. Bien. Ahora un segundito. Bien, seguimos. Entonces lo que plantea acá es cómo va a ser este procedimiento que él va a considerar que es importante para poder conseguir esta idea de la mejor forma de hacer o la solución óptima que él plantea para cada una de las operaciones que va a realizar. Entonces lo que dice ahí es,
que descompone el trabajo artesanal, digamos, básicamente lo que va a hacer Taylor es descomponer en partes, o sea, el trabajo, el artesano lo que hacía era realizar el trabajo en su conjunto, desde que ponía el primer tornillo hasta que salía digamos, el producto final, o sea, el artesano lo hacía en su conjunto, no solamente él, ¿no? Por supuesto, sino el taller. Y lo que dice Taylor es que eso hay que descomponerlo en partes, y que cada uno se va a dedicar a hacer una parte. Entonces lo que dice es, descompone, delimita los elementos y los recompone racionalmente, según su planteamiento, según los objetivos a conseguir. Entonces, por eso habla después, a partir de ahí, de la solución óptima. Entonces, se divide, básicamente lo más importante de esta descomposición es dividir la preparación de la concepción y la ejecución, o sea, los va dividiendo cada una de las partes, ¿no? O sea, preparación y concepción va a quedar para el lado de, digamos, la organización científica, o sea, los ingenieros, o sea, aquellos que van a definir cómo se va a hacer el trabajo, de qué manera se va a hacer y a qué ritmo se va a hacer, y la ejecución va a quedar en manos del obrero o del trabajador. Entonces, esa es básicamente esa división, y el objetivo más importante que tenía Taylor era justamente, a ver, quien tenía el saber definía los tiempos y las maneras en que el trabajo se ejecutaba. Por lo tanto, el objetivo más importante para Taylor era obtener el saber obrero, el saber del artesano, digamos, pasar ese saber a manos del capitalista, a manos de aquellos que conducen la organización, o en este caso la organización de la producción, por eso lo de la preparación y concepción, y que solo le quede al obrero, al trabajador, ser una mera herramienta más del proceso productivo. Que por supuesto, cuando veamos el Fordismo, vamos a ver que claramente eso se intensifica a partir de la aparición de la línea de montaje. Críticas. Básicamente hay varias críticas. La primera tiene que ver con esta idea de que siempre hay una solución óptima para cada cosa, y en realidad eso vemos que eso parecería ser que el obrero es un robot que ejecuta nada más, y por lo tanto cumple con las etapas de la ejecución y nada más, no es una persona. Entonces ahí ya vamos a tener el primer problema, ¿no? O sea, el que no hay una solución óptima o una solución, digamos, ideal para cada cosa. Entonces, ahí aparecen problemas en la organización y, por supuesto, en el trabajo. Y, dicho también en términos científicos, no está comprobado que eso sea de la manera que lo planteaba Taylor. Pero también tiene otro aspecto que son las consecuencias negativas que esto va a traer aparejado, que es que el hombre, digamos, está representado en esta manera de organizar el trabajo de una manera mecánica, ¿no? Esto de la idea de que el hombre solo ejecuta, es un ser pasivo, digamos, que ejecuta movimientos a través de estímulos. Y los estímulos para esta forma de pensar el trabajo, por supuesto, eran económicos, salarios, primas, etc. Entonces, la productividad del trabajo, según esta visión, tiene que ver con lo estrictamente físico y económico. La siguiente, Marce. Bien, usted la conoce mejor que yo, porque usted tiene una administración 1, el tema del movimiento de las relaciones humanas. Acá básicamente la expresión de las nuevas formas de organización de la producción, o sea, de lo que sería la organización científica del trabajo, expresado a partir de la aparición de una escuela o de un movimiento vinculado a tratar de asegurar la productividad sin las consecuencias negativas que traía aparejado esa organización científica. Y entonces acá de alguna manera se empieza a trabajar sobre las condiciones del trabajo, y aparecen, bueno, algunos resultados, pero siempre con la idea de cómo aumentar la productividad
y generar mejoras en tanto, digamos, globalmente, en las condiciones, en la satisfacción y en el clima laboral. Eso es un poco lo que trabaja esta escuela, y lo que intenta hacer es establecer una relación entre clima laboral y productividad, que por supuesto al taylorismo eso no le interesaba. El taylorismo era, mientras que los hombres ejecutaran las órdenes de acuerdo a lo que es la organización científica, se cumple. También hay críticas a esta forma o este enfoque del movimiento de las relaciones humanas. ¿Por qué? Y acá hay una cuestión que es central, digamos, que todas estas, por supuesto la organización científica, como también está este movimiento, no tiene en cuenta las condiciones históricas. Hay, como dice acá, en el vacío no histórico. O sea, parecería ser que las personas que trabajan o que están inmersas en las estructuras organizacionales no tienen su propia historia, no tienen su propio trayecto, digamos, o trayectoria, y que las cuestiones de la productividad solo están ligadas a las cuestiones de la psicología personal, y no a las cuestiones que tengan que ver con las condiciones no solo de lo que pasa dentro de las organizaciones, sino también de lo que pasa afuera de las organizaciones. Entonces, acá empiezan a jugar otros factores, también internos, y también externos, que nos dan cuenta de que la problemática de la organización de la producción y después su expresión en las formas de organización de la empresa en general de las instituciones, no son solamente meros los trabajadores ejecutores de órdenes o ejecutores de tareas, sino que también son personas que forman parte de una estructura mucho más amplia que tiene que ver con la sociedad. Bueno, la siguiente, Marcé. Bien. Entonces, acá lo que plantea es que los factores organizacionales que ustedes conocen, las normas que después los vamos a ver ahora, normas, autoridad, organigrama, y el contexto sociológico del entorno tienen más influencia que los perfiles psicológicos respectivos. Eso es lo que plantea como análisis, como cuestión central. Bueno, la organización y sus elementos. Y acá plantea tres cuestiones que tienen que ver con, en realidad, dos niveles, y después las cuestiones que se desprenden de esos dos niveles. El primero es un nivel que es político, que hace referencia al tema del poder, la toma de decisiones, y el tema de los objetivos, y otro que tiene que ver con lo ejecutivo o la administración. O sea, uno podríamos decir que tiene que ver con la organización y otro con la parte más de ejecución. Cuando habla de la ejecución, o sea, habla de administración, hace referencia a la realización de la decisión o hacia el cumplimiento de los objetivos. Entonces, dice, este modelo que plantea se sitúa dentro del segundo nivel o del nivel ejecutivo. Y ahí aparecen tres cuestiones. Por un lado dice que toda organización es un sistema de poder, que lo vamos a ver en la última unidad, vamos a ver el tema del poder en las organizaciones, con objetivos concretos y recursos, medios e instrumentos, que la organización es un sistema abierto, ya lo dije hace un rato cuando hice la introducción, la idea es un sistema abierto a su entorno y a su medio, o sea, hay un ida y vuelta entre organización y medio y organización, o entorno de organización, hoy claramente mucho más, ¿no? Porque hoy las cuestiones del entorno, con las dinámicas que hay a nivel mundial, a partir de todos los cambios que se dan en lo que fue la revolución científico-tecnológica de los últimos 50 años, claramente hace que el entorno sea mucho más dinámico y cambiante, y por lo tanto la necesidad de la organización y la relación con su entorno se hace mucho más fuerte. Y la organización también plantea, más allá de las condiciones que me imponga el entorno, que también es autónoma porque puede tomar sus propias decisiones,
Y también es dependiente de las influencias del exterior, o sea, tiene las dos cosas. O sea, puede tomar sus propias decisiones, pero también depende del entorno donde se desarrolla. La siguiente, Marcel. Bueno, acá vamos al tema de los objetivos, básicamente que son programas de acción que permiten o que sirven para movilizar, organizar recursos, ¿no? A ver, los objetivos son definidos por el poder, o sea, es el poder de la organización la que define los objetivos. Y las normas, que son, bueno, son códigos o reglas internas, son las normas propias de la organización, que lo que plantea acá que asegura cohesión e integración de los diferentes elementos, bueno, el control y la corrección de las desviaciones. Lo que plantea que las normas, ¿qué son? Son las que dicta cada una de las organizaciones, según también las estructuras, el organigrama, y por lo tanto estas normas, al igual que los objetivos, también son definidos por los centros de decisión. Acá dice por el poder como una cuestión general, pero en realidad sería por los centros de decisión. Entonces, ambas, por supuesto, están directamente vinculadas. La siguiente. Bien, equilibrio. En realidad lo que se plantea acá es que tiene que haber un equilibrio, tiene que haber acuerdos entre las normas y los objetivos, entre los medios técnicos y sociales, y tiene que haber una interrelación entre normas y objetivos, porque si no, digamos, todo esto constituye lo que es la tecnología de la organización, pero si no hay este equilibrio, se producen desfasajes que por supuesto condiciona claramente a la organización y genera conflictos en la organización. Bueno, en realidad el conflicto es inherente a toda relación humana, por lo tanto no existen organizaciones sin conflicto, como no existe sociedad sin conflicto, eso está claro. Lo que intenta un poco plantear acá es que tiene que haber como un equilibrio para que las organizaciones puedan funcionar. Y acá dice, bueno, los intercambios entre la organización y el entorno, que se llama intercambio, ya lo dije, es un doble sentido, organización, entorno, organización. Y en realidad lo que plantea es que las organizaciones que podríamos decir que son más, para dar un nombre, exitosas, no sé si es exitosa la palabra, pero básicamente la idea es que la capacidad de la organización para poder aprovechar los recursos y la información del entorno. Organizaciones que entiendan mejor el entorno, que pueden aprovechar mejor los recursos que ese entorno brinda, son organizaciones que tienen mucho más chance, por supuesto, de crecer y en algunos casos también de sobrevivir, porque convengamos que con el ambiente cambiante, en general, la mortandad dentro de las organizaciones es importante, más que todo en las pequeñas y medianas. Las grandes no, las grandes generalmente tienen capacidad de cambiar, de modificarse y por lo tanto difícil que desaparezcan. Bueno, toda organización vive en una determinada sociedad o desarrolla sus actividades en sociedades concretas. Por eso también lo histórico que decíamos antes cuando hablábamos de la Organización Científica del Trabajo y del Movimiento de Relaciones Humanas. Entonces, toda organización desarrolla sus actividades en sociedades concretas y por lo tanto, digamos, genera influencia sobre esas sociedades y las sociedades genera influencias sobre la organización. Y acá lo que plantea es que esta idea de que ella produce y recibe influencias es entre la innovación y la continuidad, o sea, como un doble reto que tiene la organización. En realidad las dos, la innovación y la continuidad tendrían que estar siempre presentes. Hoy sin innovación las organizaciones desaparecen, eso es claramente así, mueren, para decirlo en términos concretos, y por supuesto la continuidad en el marco del desarrollo de sus propias actividades. La siguiente. Bueno, acá dice sin innovación, yo decía que directamente muera, bueno, acá da un poco más, una explicación un poco más científica que la poco ortodoxa explicación que acabo de dar. Dice que queda, digamos, inmersa
Acá me parece que es interesante, porque acá habla de tensiones producidas por los diversos elementos de su funcionamiento. Y yo diría, en realidad, con innovación y sin innovación, las tensiones existen y siempre están presentes, porque volvemos a lo mismo. En contextos dinámicos y cambiantes, siempre existe tensión. Ahora bien, lo que está tratando de decir acá es que la innovación es necesaria tanto para resolver, digamos, conflictos como para tratar de encontrar nuevas formas de funcionamiento dentro de la organización, por el tema de las estructuras, bueno, las reglas, las normas, o sea, no hay nada que quede, que uno pueda decir, esto es ahora y esto es así para siempre, digamos, ¿no? Es como la vida hoy es así, mañana seguramente va a ser distinta. Entonces, en ese sentido, las organizaciones les pasa lo mismo. Y acá habla de la crisis del sistema, bueno, cuando habla de crisis dice que suele producirse por una ruptura interna externa, o sea, de alguna manera serían como desequilibrios también entre los objetivos y las normas y entre equilibrios e intercambios. O sea, esta idea de que todo tendría que estar más o menos en concordancia entre sí para que no se produzca la crisis. Bueno, acá lo repite, así que no lo vean, porque está 2 veces puesto lo mismo. Esta cosa del arte que tienen los PowerPoint. Y acá dice, bueno, las formas de organización, nosotros en general nos centramos más en la empresa porque en general se discute más esto, pero cuando hablamos de organización, hablamos de todo tipo de organización, y en el caso de las empresas, lo que dice que es un conjunto de centros de decisión, más o menos autónomos. Me causa gracia lo de más o menos autónomos, porque en realidad en el texto de Lawrence y Lorsch, que veíamos los años anteriores, una de las cosas que se planteaban era los generaban a partir de los ajustes que debía hacerse entre las personas, las estructuras y la organización, ¿no? En su conjunto. Por eso lo del centro de decisión más o menos autónomo, porque en realidad, a decir verdad, cuando uno pertenece a una organización, se supone que una de las cuestiones centrales es que debería adaptarse a los objetivos, a las normas, a las reglas de esa organización. Pero el tema es que las personas no somos seres, o sea, un robot que solo cumple, como decíamos antes, órdenes y ejecutamos órdenes. En realidad también tenemos nuestros propios objetivos e intereses, y por lo tanto, en realidad, la cuestión acá es cómo coordinar cada una de las, por eso lo de más o menos autónoma del centro de decisión, digo, porque acá la cuestión pasa en cómo se puede coordinar tanto los intereses individuales, grupales, como los intereses propios de la organización. Y acá lo que dice, bueno, más o menos autónomo y de una organización o mecanismo de ejecución. Claro, ahí está la cosa. Uno tiene que trasladar los objetivos de lo que de alguna manera, el camino que se traza hacia dónde va la organización, la tiene que después trasladar a la ejecución, la tiene que bajar, como se suele decir, a tierra, y ahí es donde también hay que tener en cuenta cómo eso se lleva adelante. La próxima. Bueno, entonces dice cómo está compuesta, cuáles son los elementos en las empresas que están relacionados. Entonces dice una organización, es decir, un conjunto de medios orientados hacia metas económicas, por supuesto, pero si no, no es empresa, digamos, si no tiene ganancia, no hay empresa. Y un centro de decisión autónomo, dice, en relación con el sistema institucional, que en realidad lo que plantea es el tema acá, el tema de la administración. Y cuando se va al análisis concreto, como dice, tenemos que tener en cuenta para pensar esta empresa como organización que se plantea, tenemos que tener en cuenta, por supuesto, la estructura de autoridad, las jerarquías, los sistemas de trabajo, que era lo primero que empezamos a ver, la tecnología, las modalidades de control de la empresa, o sea, son todas cuestiones, dimensiones, variables que hay que tener en cuenta cuando uno va a hacer análisis
organizacional, o cuando uno va a tratar de estudiar a las organizaciones y a las personas que trabajan en esas organizaciones. Entonces, por eso yo decía, ¿se acuerdan cuando al principio, con el primer tema decía, nosotros vamos a estudiar a las personas en su comportamiento dentro de las organizaciones, pero en realidad no solamente estudiamos a las personas, tenemos que ver cómo esas personas están insertas en, digamos, haciendo análisis de estructura de autoridad, jerarquía, sistema de trabajo, o sea, porque las personas están insertas dentro de determinadas estructuras y con determinadas características, por lo tanto, no son autónomas de esas estructuras, pero tampoco son meras ejecutoras de órdenes que de la estructura. Entonces, hay siempre que poner la mirada en los dos lugares, tanto en las personas, en cómo se desenvuelven, como también en el resto digamos, de las estructuras o de las formas en que esa organización, o en este caso una empresa, se organiza, valga la redundancia. Bueno, organización como sistema de poder, los objetivos, y acá habla de objetivos, fines y metas, y es verdad que en general puede llegar a ver que se confunden los tres conceptos, los objetivos, fines y metas. La próxima, Marcé. En realidad lo que dice es que metas y fines se emplean indiferentemente, o sea, es prácticamente lo mismo, y hace referencia a la idea o concepto de la justificación o la razón de ser de la organización, mientras que los objetivos aparecen como programas de acción, programas de trabajo fijados para conseguir esos fines o esas metas, ¿no? O sea, eso es un poco la idea, y no hay que confundir, porque es importante diferenciarlos. Metas y fines son una cuestión, objetivos son otra, pero es importante diferenciar qué es cada uno, cuál de estos elementos, o qué significan cada uno de estos elementos, para ser más precisos en la manera de decirlo. Y esto tenganlo en cuenta cuando lo estudien, porque seguramente puedes llegar a haber preguntas vinculadas a estas cuestiones. Y acá hay una conclusión, como digamos esta parte, lo que plantea es que una organización tiene objetivos, hay situación de tensión muchas veces con esos objetivos, y en realidad acá volvemos a lo que decíamos antes, la relación de los individuos con la organización, con los objetivos de la organización, pero también con los objetivos propios de los individuos, y cómo esos individuos que trabajan, esos trabajadores que están dentro de la organización, asumen los objetivos de la misma. O sea, esto es muy importante, porque en realidad se supone que la buena gestión en una organización tiene que ver con la capacidad, aparte de que sea dinámica, digamos, tiene que ver con la capacidad de que los individuos asuman como propios los objetivos que son de la organización. Ahora, eso en el papel está hermoso. En las relaciones concretas siempre existen conflictos. ¿Por qué? Porque los individuos, una vez que se incorporan a esa organización, desarrollan sus propias estrategias. Esto es así. Y esto pasa en todas las organizaciones. Claro está, que se supone que las estrategias de los individuos en esa organización no tendría que ir en contra de la propia estrategia de la organización, porque si no hay, evidentemente se generan conflictos graves. Conflictos existen siempre, pero graves. Bueno, la cuestión acá está en que, de alguna manera, la gestión de la organización puede hacer que los individuos asuman como propios los objetivos que se traza esa organización. La siguiente. ¿Ya terminé? No, falta. O Marcelo se aburrió y se quedó dormido. Bien. Las dos cosas. Autoridad. ¿Eh? Las dos cosas. No, Las dos cosas, tal cual. no, yo Terminé paso aburrido. acá y se ve que demora en actualizarte la página. Está dormido el PowerPoint también. ¿Los alumnos están dormidos o están despiertos? Veo que se están durmiendo. Ahí Rocío quiere decir algo.
¿Alguna pregunta? Vamos así cambiamos un poquito la dinámica, porque todavía falta un rato. Faltan todavía algunas filminas más. ¿Alguna pregunta? Bien, buenísimo. O sea, creo que no hay ninguna pregunta porque se entendió, o creo que no hay ninguna pregunta porque todos se quedaron dormidos. También puede ser esa... no, el PowerPoint no. ¿Por qué? Porque la idea es que puedan estudiar desde el texto y en todo caso escuchando después la videoconferencia. Porque si subo el PowerPoint, va a haber preguntas que quizás en el PowerPoint no estén y después no lo van a poder responder. Entonces usted tiene que estudiar del texto, no del PowerPoint. El PowerPoint es solo un resumen, una pequeña síntesis de lo que dice el texto, nada más. Así que los PowerPoint no. En caso de que el texto, que nos ha pasado que hay textos que no lo hemos podido subir, ahí sí subimos un resumen del texto. Pero cuando el texto está completo, lo que va a estar es el texto, no el PowerPoint. Y por supuesto, esto sí, la clase teórica sí se sube, así ustedes la pueden escuchar todas las veces que quieran, digamos, que tengan ganas. Si tienen ganas, si están, me imagino, muy aburridos en la casa, digo, bueno, voy a ponerme a escuchar al profesor. Así me termino de aburrir completo, pero bueno, ¿qué va a hacer? Así que no, el PowerPoint no lo vamos a subir. Vamos a subir, ya está en el aula el texto. Esto para que no se acuerden de nosotros, por lo menos hasta el 30 de junio, bueno, en realidad hasta el examen, bueno, si promocionan no tienen examen final, así que si no hasta el examen final se van a tener que acordar de nosotros. Bien, bueno, la organización como sistema, autoridad, las normas. Bueno, ya dijimos un poco que las normas dice que son códigos, reglas o procedimientos que fija la organización interna, ¿no? Por supuesto. Que lo fijan, y lo que, acá lo más importante esto es que son medios de integración y de movilización de los miembros de una organización hacia los objetivos. O sea, fíjense que de alguna manera las normas, las reglas, tratan de operacionalizar esos objetivos, tratan de llevar a cabo, de movilizar a las personas y de integrar hacia esos objetivos, ¿no? Entonces, por eso dice, el sentido, dice, se denomina normativa porque por los comportamientos, las conductas de los individuos deben conformarse según ciertas reglas o normas. Claro, esto es lo que decíamos recién. Si uno no acata, de alguna manera, las reglas, las normas organizacionales o los códigos organizacionales, evidentemente, no le queda, digamos, dentro de las organizaciones acá no hay mucho margen. O sea, si no se acatan de manera general, no se puede pertenecer a esa organización. Que después, por supuesto, esto también se modifica y que los individuos también generan estrategias para modificarlo. Pero es cierto que las cuestiones generales, cuando uno trabaja en una organización, para los que trabajan lo saben, es como la familia. Se supone que en la familia también hay que acatar normas, procedimientos y reglas, si no es un conflicto permanente. Bueno, esto es lo mismo. La autoridad. Bueno, sin autoridad no funciona ninguna organización. En realidad, podemos decirlo, no hay que confundir autoridad con autoritarismo, pero básicamente para que una sociedad funcione, tiene que haber autoridad, digamos, tiene que haber reglas, tiene que haber procedimientos, tiene que haber códigos. Las leyes son eso, son reglas, procedimientos, códigos que nos permiten y que en caso de que no se cumplan, haya una autoridad que la haga cumplir, ¿no? O sea, y si no se cumple, haya sanciones para aquellos que no lo cumplen, ¿no? Esto para que funcione. Tanto una sociedad como una organización debe existir estos códigos, estas reglas, estos procedimientos, los objetivos y, por supuesto, la autoridad. Y acá lo que dice que es un instrumento de poder para orientar las conductas hacia la realización de los objetivos. O sea, fíjense en que teníamos entonces las normas que permiten movilizar, ¿no? Decía, integrar y movilizar a los miembros hacia los objetivos. Y la autoridad, ¿para qué sirve? Para aplicar esas normas, digamos, es fundamental que nos permite llegar a esos objetivos. O sea, fíjense en que
acá lo que dice clarito, dice, ya que los objetivos sin autoridad no son operacionales, o sea, no se pueden aplicar, no se pueden operacionalizar los objetivos sin autoridad. Y como las reglas y las normas y los códigos, o sea, son las formas de integración y movilización de los miembros hacia los objetivos, todo está directamente relacionado. Bien, la siguiente. La autoridad organizacional y la autoridad profesional. Bueno, acá hace una diferenciación fundamentalmente para las grandes empresas y para los cambios que se fueron dando en el sistema capitalista en los últimos, podemos decir, 50, 60, 70 años. Y acá es como que separa, por supuesto que hay una relación entre la autoridad organizacional y la autoridad profesional, pero que existe como una separación entre ambas, fundamentalmente, como dice acá, en las grandes empresas o agrupaciones medianas y pequeñas. Yo diría que las medianas y pequeñas no tanto, pero también cada vez más, y en las grandes, por supuesto, aparecen estos dos tipos de cuadros. Uno que tiene que ver con la autoridad que reconoce, digamos, la estructura por la jerarquía, que tiene que ver con el sitio ocupado en la jerarquía, que tiene que ver con la autoridad de la organización, y la otra que tiene que ver con la función, con la cualificación profesional de los expertos. Ambas son autoridad, tanto los que ocupan en la jerarquía como la cualificación profesional de expertos. Entonces dice, lo que se llama la autoridad jerárquica une y la autoridad profesional el staff, ¿no? O sea, la idea es que una es la encargada de tomar las decisiones y la otra es la que a través por ser expertos, de alguna manera, apoyan esas, o ayudan en todo caso, o tratan digamos, a través de su autoridad profesional, en este caso su cualificación profesional de experto, ayuda a que se tomen esas decisiones. La siguiente. Bien. Bueno, las contranormas. Como existen normas, existen contranormas. Como dicen, como existe la ley, existe la trampa, dice el dicho. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Decíamos, ¿para qué servían las normas? ¿Se acuerdan? Que nos permitían movilizar, equilibrar, digamos, tienen que ver con las reglas. Ahora bien, también, digamos, existen reivindicaciones por parte de los individuos que muchas veces, dentro de la organización, digamos, que muchas veces no están directamente relacionados con las normas, o en todo caso existen reivindicaciones que tienen que ver con que están en contra de esas propias normas, porque esas normas condicionan, porque esas normas no están de acuerdo. Entonces existe lo que digamos, el autor llama las contranormas. Y en realidad lo que dice es que esto tiene que ver con los individuos y con las prácticas, ¿no? Y se espera que la organización tome nota de estas reivindicaciones y que genere niveles de participación en los proyectos de la organización. Vamos, ¿por qué? Y acá viene una cosa que es importante, que dice, si la organización no tiene significado real para el individuo, este se mantiene en ella por pura necesidad. Entonces lo que dice acá es que en realidad el individuo no solo tendría que estar en una organización, digamos, porque por el sueldo, por el salario, porque lo necesita para poder vivir, para hacerlo en concreto, sino que también, digamos, tendría que tener la posibilidad de participar en proyectos, en involucrarse dentro de la organización. Entonces, porque si no, acá lo que dice es que si no ese individuo se convierte, bueno, es en un individuo pasivo, que su única preocupación es el salario. Y acá lo que está planteando es que eso no es bueno, ni para la organización, ni para el individuo. O sea, que la organización debería generar proyectos de participación en la cual se involucren los individuos. Y de esa manera poder también
satisfacer otras necesidades. Cuando veamos las teorías de la motivación, ahí se ve bastante claro eso, otras necesidades que no tienen que ver estrictamente con el salario, como planteaba Taylor, que lo importante era, digamos, los medios físicos y el salario como el único incentivo posible para realizar el trabajo. La empresa y su entorno, esta es la parte final de las, creo que deben quedar un par de filminas más, si no me equivoco. No sé, Marcelo, ¿cuántas quedan? Queda un par más, ¿no? Vos que estás ahí con las filminas. Bueno. No lo puedo ver, ¿eh? Tendría que desactivar y ver. No, está bien, no hay problema. Bueno, la empresa y su entorno, bueno, ya dijimos, toda empresa forma parte de un sistema social, y por lo tanto hay una interacción directa entre las actividades que desarrolla el conjunto de actividades, como dice acá, que por un lado le permite funcionar a la organización, a la empresa, pero que también a partir de ese funcionamiento también la sociedad funciona, porque digamos que las empresas, más allá de ser, su objetivo es la tasa de ganancia, también forman parte del sistema social y por lo tanto va más allá de la obtención de la ganancia, el lugar que ocupa las empresas dentro de los sistemas sociales. Y acá dice, al hablar de un sistema social, se hace referencia por supuesto al comportamiento humano, y que tiene que ver con el desarrollo, bueno, acá dice, lo constituye la base de los objetivos diseñados y que son de orden humano. Acá básicamente, para traducirlo al español, digamos, sistema social compuesto por individuos, grupos y organizaciones, y por supuesto con todo lo que forma parte del sistema institucional de toda sociedad, y que para que este sistema social funcione, de alguna manera debe funcionar más o menos bien, para decirlo en un término general, tanto cada una de las partes de ese sistema social. O sea, los individuos, los grupos, las organizaciones, las instituciones, digamos, todo aquel que lleva adelante la toma de decisiones. Seguimos. Y ahora vamos a los distintos tipos de entornos, si no me equivoco. Me parece. Bueno. Todavía no. Después pasamos al entorno. Todavía falta entonces 3. Todavía tienen para dormir un ratito más. A las 6 los despierto. Sistema de interacción múltiple. Bueno, habla del tema de las interacciones, que ya habla de un sistema pluralista. Esto es importante, porque dice, se compone de múltiples grupos autónomos que detentan un poder, ¿no? Y esto también es importante. ¿Por qué? Porque ahí te das cuenta que el poder no es un atributo, ya lo vamos a ver, es una relación. Y por lo tanto, al ser una relación, está compuesta por individuos y por grupos. Y acá lo que plantea es que es un sistema pluralista, porque son los grupos que componen una empresa son múltiples y son en muchos casos autónomos unos con otros, o sea, que toman sus propias decisiones. Y esto se ve claramente hoy cuando las interacciones entre organización y medio de organización, o entorno de organización, son cada vez más fuertes y más dinámicas. Cuando habla de los propietarios, que originalmente, en realidad, los propietarios, aquellos que eran los fundadores, eran los que generalmente conducían la organización, financiaban la empresa, pero que hoy en realidad no sabemos quiénes son los propietarios. En general las organizaciones, las grandes empresas, están en manos de los accionistas, que a su vez, digamos, los accionistas ponen, como dice cuando habla de la gestión, dice que hay una relación entre la gestión y la propiedad, han cambiado, o sea, antes la gestión y la propiedad eran la misma. Quien era propietario gestionaba la organización, mientras que hoy la gestión va por un lado y la propiedad va por el otro, digamos, ¿no? Acá dice la persona que ocupaba la administración, o sea que en la actualidad, hoy son cosas muy distintas, gestión y propiedad. Dice, los accionistas eligen un consejo de administración que debe velar por sus intereses, y nombra a sus dirigentes a partir del criterio de competencia en la comercialización, finanza, producción o personal. ¿Qué quiere decir con esto? De alguna manera, dentro del sistema legislativo serían los accionistas, el sistema ejecutivo, dentro de las organizaciones, serían
el Consejo de Administración, que a su vez incorpora en su staff, para decirlo en términos que hablábamos antes, gente especializada o competente, con criterio de competencia, dice acá, en comercialización, finanzas, producción o personal. Entonces ahí nos damos cuenta que hoy los propietarios y la gestión, o la propiedad y la gestión van separadas. De hecho, hoy uno diría, Ford es una empresa norteamericana, y podríamos decir que sí, en su origen seguro. Hoy, hoy ya no se puede hablar de multinacionales, hoy tenemos que hablar de empresas internacionales, porque hoy, con el tema del mundo, cómo se mueven las acciones, ¿no? Hoy ya no sabemos de quién es dueño de qué cosa. Ahora se sabe quiénes son los hombres más ricos del mundo, sí, pero ¿de qué son dueños los hombres más ricos del mundo? Y generalmente se dice que es dueño de tal empresa como referente, pero después en realidad las propiedades de las empresas hoy están en manos de accionistas, y en muchos casos los accionistas son anónimos, por lo tanto ni sabemos en manos de quién está. Entonces, en ese sentido, claramente se produce una separación entre la propiedad de la empresa y la gestión de la empresa. La siguiente. Bueno, otro de los, acá va distintos actores, ¿no? Otro de los actores son los sindicatos y los obreros, que por supuesto son muy importantes. Hoy acá dice, hoy el papel que realizan los sindicatos es como que, digamos, ocupan un lugar central. Yo diría, depende de los países que estemos hablando y depende de las estructuras de las organizaciones. Antes decía que los trabajadores se relacionaban con los dirigentes de empresa directamente, claro. O sea, esta idea de que a través de un delegado vos te relacionabas con tu patrón o que en todo caso con tu capataz, con quien conducía el proceso productivo. Y mientras que hoy ese papel lo juegan los sindicatos. Sí, es cierto, digamos, pero también hay diferencias muy importantes en el marco de los contextos históricos y en el marco de los contextos sociales de cada uno de los países. Una cosa es Japón, otra cosa es Alemania, otra cosa es Estados Unidos. Digamos, estamos hablando del sistema capitalista, pero son distintas formas de organización del propio sistema capitalista, que también son distintas formas de organización de las empresas, y del rol que juegan tanto los obreros como los sindicatos. Los profesionales y los científicos, esto también es importante porque, como decíamos antes, se separó la propiedad de la gestión. Entonces, hoy de alguna manera los profesionales y los científicos se han incorporado también a las empresas, han aumentado el número de profesionales científicos en las empresas, porque por la necesidad esta concreta, digamos, de que debemos profesionalizar las gestiones, porque, bueno, hay que competir en un mundo cada vez más abierto, con mayor incertidumbre, ¿no?, donde no existen barreras para que el capital circule libremente. Bueno, las empresas deben profesionalizar todo el tiempo sus gestiones, porque si no, cada vez les cuesta más competir. Asociaciones comerciales, bueno, esto también es importante, porque las empresas se han organizado en cámaras, eso es lo que significa en este caso. En las cámaras han formado asociaciones que, a través de, como ejemplo, la Unión Industrial Argentina, para decirlo, la Confederación General Económica, que son organizaciones de empresas o de grupos que lo que hacen es peticionar, lo que hacen es tratar, digamos, de lograr objetivos comunes en relación con, como grupos, muchas veces, grupos de presión que quieren lograr que se apliquen determinadas políticas. Bueno, esto pasa también con las empresas, que se agrupan en cámaras empresariales, y que a su vez esas cámaras empresariales, igual que los sindicatos de base y después los sindicatos de rama, esas cámaras empresariales de base se agrupan en asociaciones más amplias, que son asociaciones comerciales o asociaciones, digamos, de empresarios por rama de actividad. La siguiente. Los consumidores, bueno, a ver, no sé si en Argentina, creo que estamos muy atrasados todavía con el tema de
de defensa de asociaciones de consumidores respecto a defender los intereses de los propios consumidores, pero en general cada vez se ha avanzado más en esta idea de que digamos, cuando las empresas no cumplen con las cuestiones que deben cumplir con sus propios consumidores de servicios o productos, estas asociaciones de consumidores, o sea, personas que se agrupan para defender y que las empresas cumplen con lo que deben cumplir. Esto es básicamente el tema de las asociaciones de consumidores. Se ha avanzado bastante en Argentina en ese tema, pero lamentablemente todavía existe de hecho, digamos, hay actividades que en Argentina están al tope de los reclamos, por ejemplo, las empresas de celulares, los bancos, porque no cumple, por las estafas, por un montón de cuestiones, por la letra chica famosa de cada uno de los contratos. Se ha avanzado bastante, pero todavía falta mucho. Los proveedores, bueno, cada vez debe haber digamos, un trabajo en conjunto entre empresas, proveedores, de esas empresas y consumidores, ¿no?, de los productos o servicios, ¿no? Entonces, de alguna manera es muy importante el suministro de las materias primas o las mercancías hacia las empresas. De hecho, por ejemplo, las empresas automotrices, cuando se instalan, las Toyota, Ford, Volkswagen, las que ustedes quieran, se suelen instalar en complejos industriales, en la cual se instala con los propios proveedores de los insumos para los autos. O sea, es muy importante hoy que haya una asociación cada vez más estratégica entre proveedores, empresas, digamos, y clientes, ¿no? O sea, esta idea de esas tres patas tienen que estar presentes siempre, y es para el mejor funcionamiento en general, o mejor resultados que puedan obtener cada uno de ellos. Se supone que los clientes, los consumidores, porque es mejor el producto que van a consumir, la empresa porque va a funcionar mejor y va a obtener mejores ganancias, y los proveedores porque se aseguran digamos, a las empresas que son sus clientes para la entrega de sus materias primas. El gobierno y la comunidad, bueno, acá también lo que plantea es que hoy ya no se debe pensar solo en el gobierno central o en el gobierno nacional, sino que cada vez se debe tener en cuenta, digamos, los niveles de Estado más pequeños, ¿no? Esta idea de que son cada vez más, digamos, de autonomía de las provincias, las comarcas y los municipios, o sea, en las tomas de decisiones. O sea, hoy las organizaciones, cuando se instalan en determinados lugares, no solamente tienen que tener en cuenta las normas nacionales, por supuesto que son las básicas, sino también las normas que tienen que ver con en el caso nuestro, con provincias o estados en otros países, con provincias, con municipios, con comarcas, que hacen que en las decisiones de las empresas, estos lugares, digamos, estos centros de decisión más al lado de las decisiones que toma un gobierno nacional o un Estado nacional, también tienen influencia sobre las empresas. Bueno, habla del público y el resto de los grupos, y acá habla de cuestiones que también me parece que interesante, ¿no? La idea que hay grupos formales como informales, y que hoy, digamos, como se suele decir, que cada vez está mucho más desarrollada la responsabilidad social empresaria, digamos, ¿no? Hoy tiene que ver con que las grandes empresas o los grandes emprendimientos tienen que tener una relación directa con el público y con los grupos a los cuales esa organización interactúa según el lugar donde está. Entonces, digamos, porque esos grupos también generan presiones sobre las propias empresas. La siguiente. Bueno, los consumidores... ya está esto. Entonces, ¿qué? ¿2 veces lo puse? Bueno, los entornos. Sí, 2 veces lo puse. Bueno, ¿qué va a ser? Se ve que estaba dormido yo cuando lo hice. Los entornos. Y con eso ya terminamos. Bien, el entorno primero, en realidad no sé si es por orden de importancia. Es generalmente por donde cualquier análisis de entorno empieza, y por el entorno económico. Generalmente es ese, digamos, que por supuesto condiciona el crecimiento y la prosperidad de las empresas, o sea, su rentabilidad. O sea, el entorno económico es el primer entorno que constituye
la principal preocupación de las empresas. Ahora, cuidado con esto. ¿Por qué digo? Porque puede no haber crecimiento económico desde el punto de vista del Producto Bruto Interno en un país. Sin embargo, digamos, puede haber empresas que le esté yendo muy bien. O, al revés, puede haber crecimiento económico, no desarrollo, crecimiento económico desde el punto de vista de su Producto Bruto, o sea que se está generando mayor riqueza, pero a las empresas o a grupos de empresas les puede estar yendo mal. ¿Qué quiere decir con esto? Que no necesariamente un entorno económico, digamos, desfavorable para un país, porque no se genera crecimiento, etcétera, es estrictamente desfavorable para todas las empresas. Ni tampoco un entorno de crecimiento, llamémoslo así, de generación de riqueza, de prosperidad, entre comillas, para un país significa que a todas las empresas les esté yendo bien. No necesariamente es así, digamos. Y si no veamos fundamentalmente las crisis financieras de los últimos años y vemos que en el medio de las crisis financieras, que fundamentalmente lo que afectó fue a las personas que quedaron desocupadas, a las grandes empresas les fue muy bien, y fundamentalmente a los grandes grupos a los grandes grupos que tienen que ver con las finanzas les fue de maravilla. Entonces, hay una imagen muy famosa en el 2008, donde en Estados Unidos que les encanta que cuando se van del trabajo se van con cajas, mientras que pasaban por las calles de Wall Street con las cajas desocupados, había tipos que de las ventanas brindaban con champán, ¿no? Porque se estaba yendo muy bien. Entonces digo, esto es lo que quiere decir, que el entorno económico condiciona, por supuesto que condiciona, nadie dice que no. Lo que digo es que no hay una relación estrictamente directa entre crecimiento o descrecimiento o estancamiento, si quieren llamarlo de otra manera, y el desarrollo de las empresas. El entorno político. Por supuesto, la intervención del Estado en la economía, dependiendo, acá vuelvo a lo mismo que decíamos antes, depende de los países, ¿no? O sea, no en todos los países el Estado interviene de alguna manera, y después en un mismo país, según quien gobierne, el Estado puede intervenir más o menos, digamos, en la economía. Pero básicamente el Estado regula, o por lo menos intenta regular, y toma decisiones también porque las tiene que tomar, porque esa es la función que debe cumplir, digamos, en relación al desarrollo también de las empresas. O sea, el sistema normativo de un país condiciona, y las normas las aprueba, digamos, uno de los tres poderes que tiene el Estado, ¿no? En este caso, el poder legislativo. Entonces, en ese sentido, el entorno político condiciona el desarrollo de las empresas, el entorno tecnológico también, por supuesto. Hoy la tecnología ha transformado el mundo. Yo creo que el descubrimiento más importante de los últimos años es según Internet, pero en general todo el sistema de transmisión de datos es el descubrimiento más importante de los últimos años, y la tecnología condiciona hoy de una manera directa la productividad y la producción en general de bienes, de productos y servicios. El entorno demográfico, esto tiene que ver con el crecimiento vegetativo de la población, o sea, el crecimiento vegetativo es los nacimientos menos las defunciones, te da un crecimiento poblacional. Argentina no tiene un crecimiento poblacional demasiado alto, sin embargo, dentro de Latinoamérica es uno de los países que tiene un cierto crecimiento poblacional, pero el otro elemento central en el mundo capitalista, hoy el elemento central son las migraciones, ¿no? De hecho, pensemos de esta manera, si Italia no recibiera migrantes en los próximos 50 años, desaparecería Italia, la población de Italia desaparecería, porque en 50 años más serían todos viejos, porque Italia tiene tasa negativa de crecimiento poblacional, ¿no? Entonces digo, para dar un ejemplo, Europa en general tiene tasa negativa de crecimiento, exceptuando que las migraciones transforman ese crecimiento. Porque si no hubiera migraciones, claramente, digamos, en el caso de Europa, por parte de los musulmanes, yo me acuerdo cuando salió campeón Francia la última vez, habían sacado un póster de cómo era cuando salió Francia campeón en el 98 y cómo salió campeón en el 2018, y mostraban que en el 98 los franceses eran
digamos, de tez blanca, para decirlo de alguna manera, mientras que en el 2018 el 50% del grupo de jugadores que habían salido campeón era de tez negra o de descendencia de musulmanes. Entonces digo, hay toda una discusión en el mundo de qué se hace con las migraciones, pero de hecho en los países como ya digo, con la mayoría de los países de Europa, si no hubiera migraciones, las tasas de crecimiento son negativas, poblaciones son negativas, por lo tanto apareció el COVID, uno de los países europeos, el primer país europeo por el COVID, más allá de las características socioculturales, ¿no?, que las tienen y que nosotros somos muy parecidos, se sigue escuchando porque dice que tengo conexión inestable. ¿Se escucha? ¿Se escucha, Marcelo? Sí, se escucha, va y viene, pero en la última parte no, pero se escucha bien. No, bueno, iba a dar un ejemplo. Decía que en Italia, por el crecimiento vegetativo, en Italia fue el país más afectado al principio por el COVID. Y digo, más allá de sus características socioculturales, que nosotros somos muy parecidos, ¿qué hicieron? Los italianos, el COVID empezó a afectar el norte, entonces se fueron al sur, digamos, entonces afectó al país. Pero ¿por qué tuvo las tasas de mortandad más altas en el mundo Italia al principio del COVID? Porque tiene la población más vieja, dicho en términos bien concretos. La población, de mayor cantidad de población mayor, y como el COVID afecta fundamentalmente, o por lo menos antes, ahora ya está afectando a los jóvenes y a los niños, pero antes afectaba más que todo a los adultos mayores. Italia fue el país que tuvo más tasa de muertes por habitante en Europa, y una de las más altas a nivel mundial. Y bueno, el último, entorno ético, que cada vez toma un rol más importante, la idea de que que la ética, digamos, la diferenciación entre el bien y el mal, digamos, dicho así, o bien o mal, de acuerdo, no el bien y el mal, sino el bien o mal de acuerdo a cómo se hagan las cosas. O sea, esta idea de que la ética debe ser la que guíe a las organizaciones. Por supuesto que no siempre es así, pero digo, básicamente pienso en una empresa que produce armas. ¿Cuál sería su ética si produce armas para matar a la gente? Es medio complejo. O una empresa tabacalera, ¿no?, que el tabaco produce cáncer. Entonces digo, hay toda una cuestión acá también a jugar, digamos, en la cual la ética tiene un papel preponderante, eso básicamente. ¿Queda algo más, Marce? No sé si queda, me parece que sí. ¿Queda alguna más? No, no queda ninguna más. Bien. Bueno, para los que no se durmieron, les vamos a dar un premio. Bueno, preguntas. Nos quedan 5 minutos. ¿Se entendió? Una síntesis apretada, diríamos, y encima muy rápida, porque empezamos tarde. Sí se entendió, profe. Bien. Sí, bastante teórico, sí, es bastante teórico, sí, exactamente. Es una introducción. Hoy vimos una introducción, tanto del comportamiento como de las organizaciones. Es bastante teórico, es verdad. En realidad es una materia teórica esta, hablando, digamos, acá no van a hacer ejercicios, ni van a tener que resolver problemas. Eso tiene un montón de materias. Esta es una materia teórica, de mucha lectura, digamos, eso es. Pero sí, es bastante teórico. Quizás hay otros textos que uno pueda, bueno, ejemplificar un poco más, pero en general los textos son teóricos. Lo que tienen que hacer es leer. Si leen y escuchan o participan en las clases, no van a tener dificultad para aprobarla. La van a aprobar sin problemas, pero tienen que leer. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No sé si se escuchan los perros afuera. ¿Ninguna duda? ¿Ninguna pregunta? Marce, ¿querés aportar algo? Condición para promocionar está puesto en los
email de la asignatura. Por eso, como decía Marcelo, y vuelvo a decirlo, tienen que leer cada uno de los anuncios que nosotros hacemos. Somos muy explícitos los anuncios. De hecho, hoy yo escribí que estaba hoy la clase teórica, digamos, la resumo, tienen que sacarse 70 como mínimo en cada uno de los parciales. Y si desaprueban un parcial no pueden promocionar. Tienen que, por supuesto, aprobar el recuperatorio para poder regularizar. Eso es. No se promedian las notas. O sea, si vos te sacaste 60 y después 80, igual vas a final. A veces, profesor, la primera parte relacionada con los grupos sociales tiene que ver con la identidad de comportamiento como el Tolmayo. Bueno, el Tolmayo tiene que ver con la escuela, una de las escuelas que vimos. El primer parcial es toda la unidad 1. Está dividido, pero la cantidad de textos son iguales en cada una de, digamos, de los parciales. Lo que pasa es que está dividido por... La unidad 1 es muy grande, porque nosotros habíamos... Al principio hacíamos 4 unidades. Esta parte era la unidad 1, lo que sigue después era la unidad 2 y así. Pero ahora, como dejamos en una sola unidad toda la primera parte de la materia y las otras 2 unidades, la segunda, son 2 parciales. Pero para pasar al segundo parcial tuvieron que haber aprobado el primero o su recuperatorio, su defecto, su recuperatorio. Si no se aprueba el primero o su recuperatorio, no regularizan la materia. No pueden, o sea, pueden seguir cursándola si quieren, por supuesto, pero no como alumnos regulares. Los parciales son de múltiple choice. Ya los pusimos, también lo pusimos, están todos los anuncios. Lean, el primer anuncio es extenso. Los 3 primeros anuncios está todo puesto ahí. Cómo son los parciales. Generalmente va a ser 1 hora. ¿Alguna pregunta más? Voy a parar de grabar ya.